Buenos días, hoy le vamos a hablar sobre la materia de gestión de riesgo en cuanto al portafolio de inversión, la cartera de inversión, su rentabilidad y sus riesgos. En este aspecto podemos comenzar hablando de que el portafolio de inversión, también llamado una cartera de inversión, es una selección de documentos o valores que se cotizan los inversionistas para invertir en una gran inversión. O también se puede decir que la cartera de inversión es toda aquella que logra confeccionar el mejor grupo de inversionistas que le permita que le permita un margen de riesgo manejable y aceptable. ¿Por qué lo digo en ese sentido? Porque toda cartera de inversión en una empresa es importante. ¿Por qué? Porque ellos confeccionan un grupo de inversionistas que le permita márgenes de riesgo manejables y aceptables. ¿Por qué? Porque un inversionista a veces, si uno lo busca y no te permite esos márgenes, entonces la empresa va a decaer. En este punto es muy importante decir o señalar de que los instrumentos más importantes en el mercado para un inversionista es que la capacidad de ahorro, que es muy importante determinar los objetivos perseguidos, en este caso de determinar en el plazo en que pueda mantener invertido el dinero, considerar el riesgo que está dispuesto a asumir y diversificar el portafolio. Porque esos puntos es muy importante, porque si tú señalas desde el principio la capacidad de ahorro, le señalas al inversionista para confeccionar tu gran grupo para tu empresa y así tener una mayor cantidad de cartera de inversión, hablamos de que tienes que tener en cuenta de que esta es la capacidad de ahorro, este es el punto, este es el objetivo que perseguimos al momento de invertir. Considerar que la inversión ofrezca una tasa de rendimiento mayor a la inflación pronosticada, determinar el plazo en el que vamos a mantener el dinero invertido, considerar el riesgo a que van a asumir y diversificar el portafolio. Esos son los aspectos de gran importancia para este tema. Entonces, para concluir el aspecto de la cartera de inversión, lo podemos señalar que es aquella que logra confeccionar un grupo de inversionistas de que le permita márgenes de riesgo aceptables y manejables. También hay cartera de eficiente, que es una que proporciona el mayor rendimiento esperado por una cantidad de riesgo normalmente por debajo de la media del mercado en un activo o un grupo de activos. En cuanto a esto, podemos señalar que las carteras eficientes proporcionan el riesgo más bajo para un rendimiento esperado dado, promedio o por encima del promedio del mercado como activo o grupo de activos. Y en cuanto a este tema, es de suma importancia que las carteras eficientes de inversión es una de las que proporciona el más alto rendimiento esperado por una cantidad de riesgo normalmente por debajo de la media del mercado para un activo o grupos de activos. Esto es de gran importancia, ya que de forma equivalente una cartera eficiente te proporciona riesgo más bajo para un rendimiento esperado dado, promedio de un mercado para un activo o grupo de activos. En este punto ya podemos señalar que el objetivo de un gerente de finanzas o de un gerente de una empresa, lo podemos llamar en ese entonces, tiene para la empresa crear una cartera eficiente que maximice el rendimiento para un nivel de riesgo determinado o minimice el riesgo para un nivel de rendimiento específico. También tenemos que señalar lo primordial para hablar de riesgo, que es la posibilidad de sufrir una pérdida o de modo más formal
es la variabilidad de los rendimientos. En este caso también tenemos que señalar que el rendimiento es un cambio en el valor más cualquier distribución en efectivo expresado como un porcentaje de valor inicial. Eso lo podemos hablar en ese caso. También podemos hablar en ese caso que la mayoría de los gerentes que toman decisiones financieras tienen que tener en cuenta a la versión del riesgo, es decir, requerimiento de riesgo esperado más alto como compensación por aceptar un riesgo mayor. En cuanto a este tema, es de suma importancia también agregar que el riesgo de un activo individual se mide de la misma forma que se calcula el riesgo de una cartera o un grupo de activos. ¿Por qué? Porque el análisis de sensibilidad y las distribuciones de probabilidades se emplean para evaluar el riesgo desde el punto de vista de comportamiento. Es muy importante, pues. Yo considero que uno tiene que tener una mejor cartera de inversión, o confeccionar su grupo de inversionistas que le permita a su vez márgenes de riesgo aceptables y manejables en cuanto a tener una mayor rentabilidad, pero con esa rentabilidad tú tienes que tener presente el riesgo pronosticado. La rentabilidad de un activo es muy importante para todas las empresas, porque si tú no tienes una rentabilidad en una empresa del activo, entonces la empresa va a quebrar. ¿Y para qué se sirve eso? Para que tú tengas un mejor aspecto o en cuanto a pronosticar tu riesgo y así hablarle claro a los inversionistas y tener una mayor cartera de inversión. También podemos hablar mucho de muchas cosas. En este tema puedo señalar una cita que es muy importante para todos nosotros. Por ejemplo, aquí en una cita dicen: toda inversión se espera tener un nivel favorable o alto rendimiento si el riesgo de la inversión también lo es. Un ejemplo claro es la lotería. Los niveles de rendimiento de la inversión pueden llegar a superiores al 500%, pero el nivel de riesgo está en el orden del 99%, o sea, sale un número de cada 100. O sea, que ahí te está hablando de rendimiento esperado, pues. Para finalizar, podemos hablar de un riesgo de un valor que está agregado o que está integrado por el riesgo diversificado.